Imagina que alguien quiere añadir un capítulo completo a la Biblia. Es un capítulo en el que supuestamente se habla de algo sumamente importante, pero que nadie dijo nada parecido en 2000 años. ¿Lo aceptarías sin cuestión? ¿Qué tan dispuesto estás a aceptar una doctrina, una verdad teológica de la que nunca los cristianos hablaron antes? Lo que estás a punto de escuchar sobre la llamada Asunción de María, es decir, María subiendo al cielo en cuerpo y alma, no solo contradice la historia oficial, sino que expone las contradicciones de la Iglesia Católica Romana que ha mantenido en la oscuridad por siglos. Bueno, el tema de la Asunción de María es un tema tan absolutamente claro que no se convierte en dogma hasta muy avanzada la edad contemporánea. Es decir, pensar que puede ser algo tan importante para el cristianismo y que ha podido haber más de 18 siglos en los que no se ha convertido en dogma, ya dice bastante de la base bastante endeble, bastante frágil de la creencia en este dogma. En 1950, en pleno siglo XX, el Papa Pío XII declaró que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Un evento supuestamente tan trascendental que curiosamente pasó desapercibido durante siglos. Esto es tan obvio que aunque durante la Edad Media ya hay quien empieza a hablar de esa asunción, sin embargo, el dogma va a tener que esperar hasta la edad contemporánea ya muy avanzada para que se acepte ese dogma, igual que sucedió con el dogma de la Inmaculada Concepción. Roma, la ciudad madre, vive las más intensas jornadas del Año Santo de 1950, coincidiendo con la proclamación solemne del dogma de la Asunción de Nuestra Señora, por el que voltean de júbilo todas las campanas de la cristiandad. Extraño. Ocurrió cuando el mundo realmente estaba en la debacle moral, en el pesimismo absoluto, inmediatamente después de las 2 guerras mundiales del siglo pasado. El tiempo en el que la televisión empezaba a invadir los hogares y la propia Iglesia Católica estaba sufriendo una crisis de fe en Europa y en sus fieles. Ese es el tiempo en el que se decidió añadir este dogma a su repertorio. La ruega tenga bien proclamar el dogma de la Asunción. Su santidad lee la bula en la que queda proclamado. Pronunciamus, declaramos et definimus divinitus revelatum dogma est, immaculatem Dei param semper virginem, ex meto terrestris vitae cursu, quiste corpore et anima ad celestem gloriam assunt. Pero espera un momento. Si esto ocurrió hace casi 2000 años, ¿por qué los cristianos originales, aquellos más cercanos a los eventos del principio, guardaron silencio al respecto? Quizás no lo mencionó nadie en todo ese tiempo porque nunca ocurrió. En una fe donde la Biblia es la máxima autoridad, resulta intrigante que haya un dogma que no tiene ni asomo existencia alguna en la Biblia, ni un versículo, ni una pista. Desde luego los judeocristianos tenían muy claro que esa tumba de María estaba en Palestina, estaba en Tierra Santa. Y en el curso del siglo II, cuando los judíos vuelven a sublevarse contra Roma, siguiendo a un falso mesías que era Bar Kokhba, el emperador Adriano decide totalmente destruir lo poco que quedaba de los judíos en Palestina, vuelve a destruir Jerusalén, pero esta vez lo arrasa por completo y lo convierte en una ciudad romana que se llamaba Aelia Capitolina,
y todos los lugares conectados con personajes del judaísmo o de ese judeocristianismo son absolutamente profanados. Muy posiblemente el cuerpo de María, como el de otros personajes relacionados con el judeocristianismo primitivo, pues fueron profanados y arrojados no sabemos a qué cuneta o a qué hoyo a inicios del siglo II. Los evangelios detallan momentos clave de la vida de María, claro que sí, pero no hay mención alguna de su asunción. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica, en su artículo 966, se apoya más en la tradición que en las Escrituras para justificar este dogma. Y aquí es donde entra el jueguito de la flexibilidad interpretativa. ¿Puede la tradición sin ningún respaldo bíblico sostener tamaña afirmación? El propio Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, admitió en su libro Hija de Sion que debemos admitir que el Nuevo Testamento no afirma explícitamente la asunción de María. Las primeras indicaciones aparecen en el siglo V y aún así en textos apócrifos. Por supuesto, la idea de una ascensión de María, de una asunción de María a los cielos no aparece en absoluto en los primeros padres de la Iglesia y es una idea ya muy tardía durante la Edad Media y muy influida, como en general casi todos los dogmas marianos y casi todas las descripciones marianas, muy influida por la mitología grecolatina, es decir, la idea de que María al final es representada y se asemeja pues a diosas del paganismo, como puede ser el caso de Isis, como puede ser el caso de Afrodita, incluso como puede ser el caso de Perséfone o Proserpina. Entonces, si ni las Escrituras, ni los primeros padres de la Iglesia, es decir, los que vinieron después de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, nunca mencionaron este evento de la asunción de María en cuerpo y alma, entonces, ¿de dónde surgió? La primera mención de una Virgen María ascendiendo al cielo en cuerpo y alma apareció en el siglo V, en textos apócrifos, es decir, en textos que no son reconocidos como verdaderos por la Iglesia, textos falsos. Así, un texto apócrifo es, por ejemplo, el Evangelio de Judas, o el Apocalipsis de Pedro, o el Evangelio de Felipe. Son textos falsos, escritos 300, 400, 500 años después por gente que obviamente no eran los autores que se dicen allí. Un caso de estos es el llamado Transitus Mariae, un relato cercano al año 600, lleno de dramatismo, lleno de eventos sobrenaturales y poesía popular barata. Un relato que describe cómo María fue al cielo llevada por ángeles y cómo los apóstoles presenciaron el evento. Por ejemplo, este Transitus Mariae narra: el Señor Jesús descendió en una nube y recibió el alma de su madre en sus manos. Este tipo de narrativa llena de episodios sobrenaturales es normalmente común en lo que es un texto apócrifo. Y obvio, este texto no proviene del siglo I ni del siglo II, es del siglo V, de los 600 después de Cristo. Y fue considerado falso incluso por los cristianos de ese tiempo. Un papa lo declaró como falso, el papa Gelasio I, en el llamado decreto gelasiano. En el siglo VI dijo que esto era una herejía, afirmar que María había subido al cielo en cuerpo y alma. Un papa dijo, esto es falso, lo declaró herético. Hay un pequeño problema con el decreto gelasiano, y es que el decreto gelasiano posiblemente no sea de Gelasio. El decreto gelasiano es una falsificación del siglo VI. Eso implica, no solamente que tiene problemas para el tema del canon, por eso es que decimos que el sínodo de Roma de Dámaso es un mito. Es que también es un problema también para los mismos libros. Si el Transitus Mariae aparece por primera vez en el decreto gelasiano, que es una falsificación del siglo VI, entonces posiblemente que el Transitus Mariae es un documento del siglo V del siglo VI. Mucho peor para la postura que quiere sostener en estos apócrifos el planteamiento del dogma de la Asunción de María. Así creo que ese punto es muy importante, que eso se destaque siempre. Bendición. Se inicia la ceremonia en forma semejante a la de la apertura de la Puerta Santa. Pero, a pesar de ello, la tradición popular, es decir, el populacho,
mantuvo viva la historia y con el tiempo fue ganando terreno en la llamada devoción mariana. Si es verdad la infalibilidad papal, es decir, que el Papa cuando emite este tipo de afirmaciones nunca se equivoca, es decir, es infalible, entonces ¿a qué infalible Papa le creemos? ¿A ese Pío XII que en el siglo XX afirmó que María sí había subido al cielo en cuerpo y alma? ¿O a ese Papa del siglo VII, Gelasio I, que dijo que eso era una herejía? Para entender por qué en 1950 se proclamó este dogma, debemos considerar el contexto histórico. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Las heridas estaban abiertas y la humanidad buscaba consuelo. Algunos teólogos sugieren que la proclamación de la Asunción fue una respuesta a las necesidades espirituales de la época. Un intento de ofrecer una figura maternal elevada al máximo esplendor celestial como símbolo de esperanza. El teólogo Michael O'Carroll señaló que esta decisión fue tomada en medio de un tiempo de inestabilidad social y política, buscando reafirmar la posición de la Iglesia Católica Romana en un mundo cambiante. Sin embargo, esto, me plantea otra cuestión. Lo puede haber dicho el Papa 30 veces, lo pueden haber sostenido los creyentes desde el siglo VI en adelante. El populacho lo puede haber, a fuerza de repetir una mentira, haberla convertido en verdad, digamos, pero hay algo fundamental acá. ¿Debería un dogma eterno depender de las circunstancias temporales? ¿De las necesidades del momento? ¿Qué llevó a la Iglesia Católica Romana a guardar silencio durante tanto tiempo sobre un tema que, si fuese real, sería absolutamente gravitante y fundamental para el cristianismo? ¿Qué fue tan importante como para que el Papa Pío XII tomara esta decisión en pleno siglo XX? El dogma va a tener que esperar hasta la edad contemporánea ya muy avanzada para que se acepte ese dogma, igual que sucedió con el dogma de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando ya de dogmas definidos en los siglos XIX y XX, que es mucho correr la historia del cristianismo, y por lo tanto no es nada más que uno de esos mitos de origen totalmente pagano que desfiguran totalmente la imagen real de María que encontramos en las Escrituras. Yo siempre lo digo, quiero ser respetuoso, ¿ok? Y quiero, por supuesto, respetar la figura alta de María. Pero hay que buscar coherencia, hay que buscar autenticidad en nuestras creencias. Podemos aceptar una verdad así por así, solamente basada en silencio y en textos apócrifos. Aceptarla cuando el Nuevo Testamento sobre ese tema guarda silencio absoluto. ¿Estamos dispuestos a aceptar tradiciones humanas así sin cuestionarlas? ¿O es momento de reflexionar realmente críticamente? Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Te quedarás con la versión oficial o te atreverás a cuestionar lo que te han enseñado con silencio y textos falsos? Es tu turno de tomar una postura, de reflexionar y de descubrir la verdad. La verdad está al alcance de tu mano. Tu opinión es valiosa, déjame tus comentarios. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y más pronto que tarde vuelvo con más cosas por el estilo. Chao.